verdad. La adoración en espíritu. En verdad vamos a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 4, del versículo 20 al 26. Pero vamos primeramente a hacer una oración. ¿Me ayuda a orar? Vamos a pedirle a Dios que nos hable. Amado Dios y Padre nuestro que está en el cielo, mi Dios, hace un momento cantábamos que su presencia está con nosotros. Lo creemos, Señor, lo creemos realmente. Dios, pero también en nuestra carne, Señor, luchamos, Señor, con adorarle, Padre, con calibrarnos a su voluntad. Por eso ponemos este tiempo en sus manos, rogando que su Espíritu Santo tome el control de este tiempo, que sostenga a quien hoy le tocó predicar, Señor, y que lo lleve, Padre, a través del estudio para que pueda predicar la palabra y trazarla con precisión, Señor, para que no se desvíe ni a derecha ni a izquierda. Padre, ruego bendiga, Señor, cada corazón, que sea su Espíritu Santo el que habla nuestra vida, en el área donde el hombre, Señor, no alcanza a ver, Señor, ni a llegar, que es al corazón, Señor. Exhórtenos, Dios, bendíganos, háblenos, corríjanos, instrúyanos, Señor, a través de su palabra, de tal modo, Padre, que podamos crecer, Señor, en toda buena obra, Señor, de arrepentimiento, de justicia, de verdad, para poder parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que rogamos de su presencia en esta hora. Bendiga a su iglesia, bendiga a su pueblo. Se lo pedimos, se lo rogamos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia de Cristo dice amén. Pregunta, mis hermanos, ¿cuál será el propósito principal de venir a este templo, a hacer iglesia? A adorar al Señor. Mis hermanos, todo lo que hacemos, si usted sirve, si usted comparte, si usted ofrenda, si usted sirve de maestro, de cunas, en el área que estemos, aún el tema de la alabanza, aún el que esté ahorita usted de aquel lado escuchando la palabra, tiene un propósito, en fin, que es el de darle la gloria a Dios, el de adorar a Dios. Incluso la predicación, el que usted esté receptivo de aquel lado, poniendo atención, escuchando la palabra, tiene el propósito de que Dios lo santifique, de que Dios lo instruya, de que Dios lo cambie, de que si usted no conoce a Cristo lo pueda conocer, de que si usted lo ha conocido crezca más en Él. Es el propósito de la predicación. Pero el fin de eso, al final del día, ¿cuál es? Que usted le dé la gloria a Dios. Usted va a ser más parecido, transformado por la palabra de Dios, más parecido a nuestro Señor Jesucristo, para que pueda glorificar a Dios de una mejor forma. Entonces, todo lo que hacemos apunta a una sola cosa, a la adoración a Dios. ¿Y por qué menciono esto? Porque a veces venimos a la iglesia, mis hermanos, hablando específicamente de los cultos, con la idea de recibir algo. Y luego como predicadores también nos equivocamos. Yo he escuchado muchas personas de adelante. ¿Quién quiere recibir la bendición? ¿Quién viene por su bendición? Arrebate su bendición. Venga para que Dios lo bendiga. Y entonces como que tenemos ese switch ya aquí en nuestra mente. Y entonces venimos a la iglesia a recibir algo. Del hermano que me atienda, que me sirva, o de la palabra, que me bendiga la palabra, de sentir bonito cuando alabo a Dios. Es que yo quiero sentir bien, porque yo siento, cuando alabo a Dios, yo siento bien. Entonces enfocamos el propósito en nosotros, en recibir, en vez de dar. Y ahí es donde andamos mal calibrados. El propósito, mis hermanos, es dar adoración a Dios. Y es por eso que muchas veces, cuando no entendemos el propósito de que el propósito de venir a la iglesia es venir a dar adoración, por eso luego no venimos. Porque pensamos que venir a la iglesia es venir a que alguien me dé, que Dios me dé. Y hay quien ni siquiera se queda en su casa porque tiene este pensamiento
Y dice, yo lo veo desde internet, hermano, pudiendo venir. Porque hay personas que lo ven por internet porque no pueden venir por diferentes motivos. Pero hay quien pudiendo venir no viene porque piensa, si Dios, el propósito de Dios es bendecirme por su palabra, me puede bendecir desde mi casa. Yo escucho la palabra, el propósito es que Dios me bendiga y llego a mí la bendición. El tema es que estamos mal en el propósito. El propósito es que nosotros diéramos adoración a Dios y nos hemos perdido el propósito que Dios tenía para nosotros, que era venir a adorar a Dios a través de todo lo que se hace, porque teníamos mal calibrado, entendido cuál era el objetivo por el cual veníamos. En Isaías 43:7 dice la palabra de Dios que todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado. ¿Quiénes son los llamados de su nombre? Todos los que somos hijos de Dios. Entonces, si tú eres hijo de Dios, tú has sido creado para la gloria de Él. Dice el texto, los formé y los hice. Fuimos creados para adorar a Dios. Ahora, hay algo bien interesante en este texto. Mis hermanos, Dios no necesita ser adorado. Porque esto pudiera ser como un Dios egocéntrico que hizo personas para que lo estén adorando todo el tiempo. Fuimos creados para adorar a Dios, pero Dios no necesita ser adorado. Él es completo, Él es pleno en su ser. La Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es una plenitud que abarca todo y que llena todo. Él no necesita ser adorado para ser completo. Y yo creo que eso es algo de las cosas por lo cual es un Dios trino. Él es pleno, es completo. Entonces, por un lado Él no necesita ser adorado, por otro lado nos crea para adorarle. Toda la creación es para adorar a Dios. Y entonces, ¿por qué, mis hermanos? Aún la adoración es un acto de amor de Dios para nosotros. ¿Cómo? Sí, porque yo entiendo, según la Biblia dice, que nosotros cuando adoramos, ¿quién es el que se va bendecido? Nosotros recibimos la bendición. Cuando yo adoro a Dios con mi servicio, yo soy el que me voy bendecido. Cuando yo canto alabanza a Dios, adoración, ¿quién es el bendecido? Yo soy el bendecido. Pero el propósito no es que yo adoro para ser bendecido, yo adoro para darle la gloria a Dios. Pero Dios es tan bueno que me bendice aún en eso, porque su presencia, ese olor de tu adoración que llega a Él bendice con su presencia y es donde está la llenura, ese amor. Entonces, mis hermanos, tenemos que pensar cuál es el propósito de venir al templo. Venimos a adorar a Dios. En cualquier cosa que tú hagas, si tú sirves en un ministerio, si tú das clases, si tú vas a misiones, si tú alabas, si tú ofrendas, tu propósito es uno, adorar a Dios. Y en esa adoración de Dios, siempre Dios bendice nuestra vida. Ahora, mi hermano, la pregunta es, ¿eso es lo que está en nuestra mente cuando venimos al culto? Cuando venimos, tú te levantas en la mañana, suena tu alarma, te estás preparando, te estás arreglando y dices, ya quiero llegar porque yo quiero llegar a adorar a Dios, ya me muero de ganas por estar con la comunión de los santos y juntos adorando a Dios. Eso es lo que hay en nuestra mente. Cuando nos subimos a nuestro transporte o si nos venimos caminando o nos subimos al auto, pensamos en el camino, yo ya anhelo llegar porque yo quiero ir a adorar a Dios. ¿Eso hay en nuestro corazón, en nuestra mente? O pensamos, tengo que ir, ya es domingo, yo es el único día que me levanto tarde y ahora tengo que ir a la iglesia porque si no el pastor ahí me está hablando y los hermanos no me dejan y luego ahora me toca servir y nomás yo estoy sirviendo y nadie... ¿Sí se fijan, mis hermanos? El principio de venir a dar o el principio de venir a recibir. Cambia todo el panorama. ¿Cuál es lo que hay en nuestra mente?
Si nuestra respuesta es, no, yo nunca había venido con el pensamiento a adorar, es probablemente porque no hemos entendido qué es la adoración. No nos queda claro aún qué es la adoración. Por eso quiero concentrarme en estos minutos, y es lo que da título al mensaje, adorando en espíritu y en verdad. ¿Qué es la adoración? Adorando en espíritu y en verdad. Eso es lo que quiero que nos llevemos en esta mañana, que nos quede bien claro qué es adorar a Dios. Porque si ese es el propósito de venir a la iglesia a adorar a Dios, pues tenemos que entender qué es la adoración. Y yo creo que el pasaje más emblemático acerca de la adoración está en Juan capítulo 4, versículo 20. Acompáñame a leerlo. Dice la palabra de Dios: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Qué hermoso pasaje. La palabra adoración en este texto se repite 8 veces. ¿Lo notaron? Adorarás, adorarán. 8 veces. Entonces es esencial que entendamos qué es lo que Cristo nos está diciendo con este tema de la adoración. Ahora déjame te pongo un poco en contexto de esta historia, porque nada más sustraje un pedazo, pero la historia es muy larga. Tú puedes leerla ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Jesús está hablando con una mujer samaritana y le está llevando a tomar conciencia acerca de su pecado. Y el tema que saca Jesús a relucir es que la mujer está viviendo con un hombre que no es su marido. Y la confronta, le hace preguntas para que ella diga: es que no tengo marido, bueno, sí tenía 5, pero ahora con el que estoy ya no es mi marido. Y como que la mujer empieza ahí con Jesús a querer justificar que estaba mal delante de Dios. Y Jesús eso quería, que esa mujer se diera cuenta que estaba viviendo en pecado, porque estaba viviendo con un hombre que ahora no era su marido. De paso nos da una lección bíblica el Señor Jesús en cuanto a vivir a una persona que no es nuestra esposa o nuestro esposo. Eso es fornicación, no es adulterio. Muchas personas, porque viven con alguien, le llaman matrimonio. Pues eso no es matrimonio, delante de Dios está mal. Y hay que alinear nuestras vidas, mis hermanos, a la obediencia a Dios, porque mientras no lo hagamos, estamos en pecado. El mundo, cuando vive con una persona, dice: estoy con mi esposo o mi esposa, aunque ni sea su esposo o su esposa. Pero eso no quiere decir que delante de Dios sea un matrimonio. Cuidado con eso, mis hermanos. Si usted anda fuera de la voluntad de Dios, alíñese. Y el Señor Jesús le muestra esto, y la mujer tiene ese encuentro con Dios. El Espíritu Santo la redarguye de pecado. Y ahora a ella le pasa lo que a cualquier persona le pasa cuando tiene un encuentro con Dios. Viene un arrepentimiento y viene un deseo ferviente de adorar a Dios. Ahora que he sido reconciliado con Dios, yo necesito adorar a Dios, porque para eso fui creado. Y se despierta en mi corazón esa necesidad o ese querer adorar a Dios. La necesidad de adorar a Dios siempre ha existido, mis hermanos, en toda la humanidad. Una persona que no vive para adorar a Dios es una persona que no es feliz. Por eso en el mundo hay tanta gente que se suicida, hay tanta gente que vive en depresión, que vive en angustia. Y eso no quiere decir que a un cristiano no le pase. Un cristiano puede enfermarse, puede tener una situación difícil, pero es temporal. Es un bachecillo, pero sale. Porque la adoración llena esa parte de nosotros. Y entonces esta mujer ahora quiere adorar a Dios.
Y en el versículo 20 le va a preguntar a Jesús, dime cómo voy a adorar a Dios, yo tengo sed de adorar a Dios ahora. Versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Esta mujer está planteando una de las grandes disputas que había entre los judíos y los samaritanos. Los samaritanos, mis hermanos, eran judíos que se habían casado con un pueblo gentil, que eran los asirios. Habían estado en desobediencia a Dios. Dios les dijo, no os juntéis con pueblos gentiles. Y los judíos dijeron, sí, nos juntamos. Se juntaron con los asirios y de ahí esa mezcla son los samaritanos. Estaban en desobediencia a Dios. Estos grupos tenían como Biblia nada más los primeros 5 libros de la ley. Y los primeros 5 libros de la ley decían que se debe de adorar a Dios en el monte Gerizim, que fue donde Abraham adoró a Dios. Pero los judíos que tenían toda la revelación de los profetas sabían que Dios decía que se debía de adorar en Jerusalén. Entonces había esa disputa entre los dos grupos. Los samaritanos decían solamente se puede adorar a Dios en el monte de Gerizim, donde adoró el padre Abraham. Y los judíos decían se puede adorar en Jerusalén también, porque así lo han dicho los profetas. Los dos tenían razón en un sentido. Dios estipulaba que debían de adorar a Dios solamente en el lugar donde Él decía que se debería ser adorado. Los gentiles ponían su altar donde fuera y ellos adoraban donde fuera. El pueblo de Dios debía de adorar solamente donde Dios decía que se le adorara. Entonces era algo importante, no era una cosa trivial. Por eso ahí esta disputa. Y es por eso que esta mujer pregunta en el texto 20, dice, nuestros padres adoraron en el monte, pero ustedes dicen que se tiene que adorar en Jerusalén. Señor, yo lo que quiero es ya adorar. Pero ahora está esta situación, ¿dónde debo adorar? Y la respuesta del Señor Jesús, para aclararle a la mujer, hace un parteaguas con respecto a la adoración a Dios. Ve al versículo 21 y 22 de ahí de Juan 4, dice, Jesús le dijo, créeme que la hora viene, va a venir este momento, mujer, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. El Señor Jesús está diciendo en otras palabras, mira, ustedes tienen problema por el lugar donde se debe de adorar a Dios. De una vez te digo, mujer, que va a venir un momento, la hora viene, en que no va a importar, va a ser irrelevante si se adora en el monte de Gerizim o se adora en Jerusalén. Ustedes adoran lo que no saben. Ustedes piensan que nada más es en el monte de Gerizim porque ustedes no tienen la revelación completa del Antiguo Testamento. Pero nosotros como judíos sí la tenemos y nosotros sabemos que eso no es tan importante porque la salvación viene de los judíos, o sea, va a venir de Cristo, viene el Salvador. Y cuando eso pase, cuando venga la salvación, el Señor Jesús está hablando de Él mismo, cuando eso pase, será irrelevante dónde va a ser la adoración. Y eso sucedió, mis hermanos. ¿Cuándo sucedió? Cuando Cristo murió en la cruz. En Mateo 27:50 dice la palabra de Dios, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿Qué es esta escena? El templo, el lugar sagrado, el lugar que era para adorar a Dios, cuando Jesús muere, rompe el velo de la división del lugar santo y el lugar santísimo, que era donde se adoraba a Dios. Y hay algo peculiar en esta ruptura del velo, dice que se rompe de arriba abajo. ¿Quién lo rompería? Dios. Eso es a lo que se refiere, dando acceso al trono de la gracia por medio de Cristo. O sea, hoy nosotros podemos adorar a Dios, ¿dónde? ¿Tenemos que ir al monte de Gerizim? No. ¿Tenemos que ir a Jerusalén a adorar? No. Tú puedes adorar en cualquier lado. ¿Por qué? Porque Cristo nos abrió acceso al lugar santo. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a la mujer. Mira, mujer, va a llegar un momento en que va a ser irrelevante el lugar donde se va a adorar.
Se va a adorar en cualquier lugar, eso ya no va a ser importante. Ahora, viene la enseñanza, mis hermanos. El que ya el lugar no sea relevante donde se va a adorar a Dios, no quiere decir que el cómo se va a adorar a Dios ya no sea importante. Lo voy a repetir, que el lugar ya no sea relevante no quiere decir que el cómo adoramos a Dios deje de ser importante. Y eso es lo que el Señor Jesús va a explicar en el último versículo. Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Mira, mujer, ya no es importante el lugar. Ahora lo que va a ser realmente relevante va a ser la naturaleza de tu adoración. El cómo vas a adorar a Dios. Eso es ahora lo importante. Y es necesario que aquel que va a adorar a Dios lo haga en espíritu y en verdad. Entonces, mis hermanos, todo esto fue nada más para llevarte a este punto. Lo importante, hermano, es la naturaleza de tu adoración a Dios. Cuando adoramos, no importa lo externo, las ceremonias, lo que hay alrededor, el lugar donde se adora. Ahí en las misiones, los que han ido a misiones, es tan hermoso, mis hermanos, porque no hay 4 paredes, no hay aire acondicionado cuando hace calor, abajo de un pirul. Y mis hermanos, tú deberías de ver a los hermanos de las misiones cantándole al Señor. No tienen una guitarra, porque a veces no sabemos nosotros tocar la guitarra. A veces no llevamos ni siquiera la bocinita con la USB. Nada más empezamos con las palmas. Alabaré, y los hermanos empiezan, mis hermanos, una cosa hermosa, la adoración. A eso se refería el Señor Jesús. Llegará un momento en que eso ya no va a ser importante, las normas, el exterior, sino la naturaleza de tu corazón. ¿Y a qué se refiere eso? Dijo el Señor Jesús, a que debemos de adorar en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa eso, hermano? Bueno, vamos a contestar eso en base a 3 preguntas. La primera es, ¿qué es la adoración? La segunda es, ¿qué es la adoración en espíritu? Y la última es, ¿qué es la adoración en verdad? Primera pregunta, ¿qué es la adoración? Muy sencillo, mis hermanos. Adoración es dar honor a un ser superior. Dar honor a un ser superior. Lo que quiero que haya en tu mente es que, ¿cómo debo adorar a Dios? ¿Cuál es la naturaleza correcta de mi corazón ahora para la adoración? La enseñanza que está dando Jesús a la mujer samaritana. ¿Qué es la adoración? Adorar es dar honor dado a un ser superior. La palabra que usa Juan aquí para adoración es la palabra proskineo, que significa inclinarte como acto de lealtad, arrodillarse como acto de reverencia. El punto es dar honor a Dios. Ahora, mis hermanos, todo lo que hacemos en medio del culto, porque cuando pensamos en adoración, pensamos que nada más es el momento de la adoración, cuando ponen cantos de adoración, porque hasta los dividimos, ¿verdad? Este es el tiempo de la alabanza, este es el tiempo de la adoración, como si tuviera algo diferente adentro. No digo que esté mal, lo que estoy diciendo es que a veces malentendemos el significado. Si es inclinarse delante de Dios, no nada más se refiere a arrodillarse delante de Dios físicamente. Adorar, mi hermano, es que todo lo que yo hago, desde venir al culto, desde la alabanza, desde mi servicio, cualquiera que tú hagas, desde ofrendar, desde poner atención a la palabra de Dios, desde servir al hermano, si yo lo quiero hacer adorando, tengo que hacerlo con un corazón espiritualmente inclinado, reverenciado hacia Dios. En mi mente tiene que estar, yo estoy adorando a Dios con lo que estoy haciendo. Esto que estoy haciendo es mi ofrenda de adoración a Dios. Si yo me tocó cocinar hoy, yo tengo que estar pensando,
No en, ay, ojalá que les guste a los hermanos. Que qué bueno que Dios ponga ese pensamiento en tu corazón. Pero lo que debe de estar en mi corazón es, yo estoy adorando a Dios con este don que Dios me ha dado para adorarle. ¿Está claro? Con un corazón de reverencia inclinado. Déjame darte dos ejemplos acerca de esto. El primero está en Éxodo, para aterrizar la idea de qué es la adoración. Éxodo capítulo 30, versículo 34. Dios está dando las instrucciones para la adoración del tabernáculo. En el versículo 34 dice, dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y galbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Versículo 35, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. Le está diciendo Dios en pocas palabras, prepara un perfume, un incienso santo para Dios. Esa es está dando la receta. ¿Tú sabías que había una receta de un perfume en la Biblia? ¿Lo habías leído? Yo cuando leí la primera vez, te voy a decir qué pasó por mi mente. Lo voy a hacer. Voy a hacer este perfume. Ha de oler increíble. Y luego me lo voy a poner. Para que digan, ay, qué rico huele, hermano. Pero eso fue antes de llegar al versículo 37. Después me arrepentí y pedí perdón. Dice, como este incienso que harás, no haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Ni se te ocurra estar haciendo perfumes para ti, dice Dios, o para regalarlo a la novia, o para cualquier otra cosa. Esto es santo, sagrado para Dios. Ay, es un perfume, no pasa nada. Versículo 38, cualquiera que hiciere otro como este, para olerlo, será cortado entre su pueblo. Y yo dije, Señor, no importa que huela a perfumito del 7 machos. No me voy a hacer ese perfume. Mis hermanos, Dios está diseñando una fragancia exclusiva, un olor fragante de adoración. ¿Y qué significa esto? ¿Cuál es el punto de esto? Mis hermanos, esta fragancia representa la adoración del ser humano hacia Dios. Recuerden que Dios está dando la instrucción de cómo debe de ser adorado. Esta fragancia representaba la adoración que sube del corazón del hombre al Dios glorioso. Y recuerda que ese perfume no se podía ofrecer a ninguna otra persona, ni se podía usar para ningún otro propósito, menos para uso personal. Ese perfume había sido apartado para darle la gloria a Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, si la adoración es ese perfume, mi hermano, que es exclusivo para Dios, para nosotros, ¿qué sería nuestra adoración a Dios? Digo, hoy no le hacemos un perfume a Dios, pero ¿cuál es la manera en la que sí adoramos a Dios? Con nuestra alabanza, con nuestro servicio, con nuestra ofrenda, con el amor a los hermanos, con el servicio, con el evangelizar, con el predicar. Hay muchas formas de adorar a Dios. El punto es este, mi hermano. Si Dios dice, mi adoración es solo para mí, es exclusiva, cualquiera de las cosas que yo haga alrededor de esto, que tenga una motivación diferente a la de adorar a Dios, ha perdido su propósito. O sea, usé algo que era para Dios con un propósito diferente. Incluso algo como, por ejemplo, si yo canto a Dios para sentirme bien, ya no fue el propósito exclusivo para Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Ya no fue la adoración que Dios esperaba. Yo quiero donar juguetes porque me siento bien. ¿Tú te fijas que la gente que no tiene a Cristo busca hacer cosas para que los hace, labores altruistas le llaman? ¿Para qué?
porque se sienten bien para ellos mismos. Ahorita en diciembre es muy común que cuando vamos a las comunidades llegan grupos de diferentes índoles, los senderistas, los que les gusta caminar, los grupos de motociclistas, y llegan a las comunidades con juguetes, con despensas, y se bajan y empiezan a regalar. Qué bueno que lo hagan. ¿Cuál es el propósito de hacerlo? Se siente bien dar. Mis hermanos, nosotros no debemos de dar por eso, porque entonces, aunque suene muy hermoso y parezca que no es nada malo, ya no fue una adoración para Dios. ¿Soy claro? Yo lo hago porque con esto estoy buscando adorar a Dios. Es mi fragancia, es mi perfume que yo estoy haciendo para adorar a Dios. Y eso en cualquier área de nuestra vida. Cuando yo cambio la motivación, entonces ya no fue santa, ya no fue apartada para la gloria de Dios. ¿Va cobrando el sentido de lo que es la adoración? Si te fijas cómo a veces tenemos un concepto bien diferente, tenemos que estar pensando, esto es para adorar a Dios. La motivación correcta define si tu adoración es olor grato a Jehová, como este perfume único que no podía ser para nadie más. Señor, todo lo que voy a hacer es porque quiero adorarte. Mi servicio, los dones que tú me has dado, el ayudar, el servir al hermano, si me has dado un talento de cantar, de tocar, Señor, quiero adorarte. Cuando yo comparta tu palabra, quiero adorarte, Señor. Cuando yo le hable el evangelio a una persona, quiero adorarte. Cuando le esté ayudando al necesitado, quiero adorarte, Señor. Si hay bendición para nuestra vida retribuido a esa, bueno, Dios sabrá. Pero mi propósito es adorar a Dios. Amén. El evangelio de Juan nos narra la historia de María, una amiga de Jesús, como un gran ejemplo de adoración. Acompáñame a Juan capítulo 12, versículo 1 al 3. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo del 1 al 3, dice la palabra de Dios. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. ¿De cuánto? Mucho precio. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Mis hermanos, aquí vemos en María algo esencial de la adoración. Dos cosas esenciales que deben de tener la adoración. La primera es que la adoración da lo mejor, lo más valioso que alguien tiene para Dios. La primera parte de la adoración, o una de las características o de las cosas que forman la adoración, es que la persona da lo mejor o lo más valioso que alguien tiene para Dios. Nota nuevamente el versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. ¿Cómo cuánto crees que valía este perfumito? Dice la Biblia que el equivalente de este perfume era el salario de un año de trabajo de un jornalero. O sea, ¿te das cuenta que todo el año trabajaste para comprarte el perfume? Y luego María llega y se lo pone en los pies a Jesús. Por eso Judas se enojó, ¿verdad? No, Señor, ese perfume lo podemos usar para darlo a los pobres. Y en su mente decía, es dinero para mí, ¿cómo lo vamos a tirar ahí? Mis hermanos, pero haciendo a un lado el tema quizá económico o monetario, la aplicación para nuestra vida, mi hermano, es que adorar a Dios es darle lo mejor que tú tengas a Dios. Cuando se ofrecía ofrenda en el Antiguo Testamento a Dios, los becerros, los animales que se ofrecían tenían que ser sin defecto. Los panes que se ofrecían tenían que ser sin levadura, porque para Dios era lo mejor. Entonces, en nuestra vida, mis hermanos, ¿cómo lo aplicamos? Que nuestra adoración debe de contener lo mejor que hay de nosotros. Lo mejor, con las limitantes que tengamos, pero darle lo mejor a Dios.
nuestro mejor tiempo, nuestro mejor don. Eso es adorar a Dios, darle al Señor lo que mejor nosotros tenemos. A veces nosotros guardamos lo mejor para nosotros y damos lo segundo a Dios, ¿sí o no? Esto como que me estorba, esto se lo doy a Dios. Esto no me quita tanto, esto se lo doy a Dios. Eso no es dar lo mejor a Dios. Y no estoy hablando necesariamente de algo económico. O más bien ni siquiera estoy hablando de algo económico, sino de tu persona. El segundo acto de adoración que se ve aquí es que esta mujer mostró un acto de humillación. Ve al versículo 3 nuevamente. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Mis hermanos, el lavar los pies de una persona, ellos andaban con sus sandalias, caminaban por toda la tierra. ¿Cómo crees que tenían los pies? En mal condición. Y entonces cuando llegabas a una casa, sobre todo de las casas donde había un poquito más económicamente les iba mejor, tenían un esclavo que lavaba los pies de los invitados. Pero el esclavo que lavaba los pies de los invitados era la persona de menor rango aún entre los esclavos. O sea, era el trabajo de más abajo. Esta mujer se está humillando completamente al lavar los pies de Jesús. Y luego dice que los secó con sus cabellos. La Biblia en la cultura judía habla que la gloria de la mujer era su cabello. O sea, lo mejor, lo más emblemático, lo más hermoso para una mujer era su cabello. Hoy en día también, ¿verdad? Pero aunque ya no tanto. Ya no nos gusta mucho el cabello, no lo cortamos. Era algo hasta como sagrado para las mujeres, su cabello. Ella no le importó, ella lo tomó y con eso secó los pies de Jesús. Mostrando de esta manera, mis hermanos, un acto de humildad. Ella estaba reconociendo su bajeza delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la humildad. Mis hermanos, a veces nos cuesta la humildad. Nos cuesta reconocer que no somos nada. No, es que yo merezco. Dios me tiene que dar. Yo soy hijo de Dios. No, mi hermano, tenemos que reconocer que si algo Dios nos dio es pura gracia y pura misericordia. Nosotros íbamos a un destino del lago de fuego, a una condenación eterna. Y de ahí nos sacó Dios. Del lodo cenagoso, ahí metió su mano y te rescató. Pero ahora no, es que yo soy, ¿verdad? Eso es orgullo. Cuando adoremos a Dios en cualquier área, mis hermanos, tenemos que hacerlo con el corazón entendido de Señor, yo ni siquiera merezco servirte en esta área. Pero gracias porque en tu misericordia usas a este siervo inútil, dice mi hermana Carmen. Sí, eso es lo que somos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ni siquiera hacemos lo que nos toca hacer. Eso es un siervo inútil. Bueno, entonces, ¿qué es la adoración? Es dar honor con todo nuestro ser a Dios en todo lo que hacemos, a Él y solo a Él y por Él, con humildad y reconociendo su grandeza y dando lo mejor de nosotros. La segunda pregunta para aclarar la adoración es: ¿qué es la adoración en espíritu? Esta es la palabra que habla el Señor Jesús. Dice, los verdaderos adoradores deben de adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué es la adoración en espíritu? Esta palabra espíritu, mi hermano, no se refiere al Espíritu Santo. Esta palabra espíritu se refiere al espíritu del ser humano. Significa que la adoración debe ser interna. La adoración tiene que ser interna, de adentro hacia afuera. No tiene que ver con las ceremonias externas, con lo que podamos hacer externamente. Claro, tiene que haber un orden, hay una liturgia en el tema de la adoración, pero no sirve de nada que nosotros, por ejemplo, en el tema de la alabanza, saltemos, nos arrodillemos, lloremos, si no hay una adoración que venga del corazón, que sea solamente una adoración externa. Y ya vimos que adoración es una humillación, un reconocimiento, dar lo mejor de ti a ese Dios. Pero si no viene desde el interior, mis hermanos, no tiene sentido. Ahora, si la adoración es interna, si la adoración espiritual es la que viene del corazón, o sea, cuando te digo tenemos que adorar en espíritu, te estoy diciendo tienes que adorar con el corazón.
No tanto con lo exterior que puedes hacer, sino con tu interior adorando a Dios. Si entendemos que la adoración en espíritu es interna, entonces eso significa que adorar a Dios, mis hermanos, no puede ser únicamente los domingos a las 10 de la mañana. Para los que llegan a las 10 de la mañana, ¿verdad? Porque quien llega a las 11, 11 y media, 12, 15 para la 1. 15 minutos de adoración tuviste. Eso no es la adoración, mi hermano. No puede ser una sola vez, 1 hora a la semana. Nuestra adoración, que es interna, una adoración en espíritu, es constante, mis hermanos. Tiene que ver la adoración interna con tu actitud. O sea, imagínate que yo estoy adorando aquí, se acabó el tiempo de la adoración, se acabó la salida, y salgo y tengo una actitud que no se parece nada a un corazón que adora. ¿Estaré yo adorando a Dios? No lo adoré. Es que desconectamos esa parte, como que decimos, fui a adorar a Dios porque pusieron 20 minutos de alabanzas, de adoración, y ahí adoré a Dios. No, tiene que ver con lo interno, y lo interno te lo llevas a tu casa. Tiene que ver con tu actitud, con tus emociones, con tus palabras, con tus pensamientos, con lo que ves, con tu afecto, con tu servicio a los demás, con el cómo tratas a los demás. Eso es cantar alegres a Jehová. Todo el tiempo. No venimos a adorar aquí al templo, mis hermanos. ¿Cómo que no? Bueno, sí venimos, pero venimos a continuar adorando a Dios aquí en el templo, porque se supone que fue algo que hiciste a lo largo de la semana. Adoraste a Dios con tus pensamientos, adoraste a Dios con tu actitud, adoraste a Dios con tu boca, adoraste a Dios con tus ojos, adoraste a Dios con los dones que Dios te había dado, adoraste a Dios cuando hablaste el evangelio a aquel que no lo conocía, adoraste a Dios cuando ayudaste al necesitado. Y entonces vienes a la iglesia. Y claro, ahora estamos en la presencia especial de Dios junto con los santos, el día del Señor, y adoramos ahora con un canto de adoración. Pero no es que venimos a adorar. Es algo que el que adora en espíritu hace todos los días a Dios. ¿Está claro? Ahora en la escuela dominical, el maestro que estaba dando la clase recordaba lo importante que es hacer culto en los hogares. De adoración, de oración, de lectura bíblica. Ahí estás adorando a Dios en tu casa. Y luego vienes a la iglesia y sigues adorando a Dios. ¿Está claro? ¿Por qué, mi hermano? Porque eso es lo que hay en nosotros. 1 Corintios 6:19. Dice la palabra de Dios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjate que este texto no está hablando del tiempo de alabanza y adoración. De hecho, más adelante Pablo dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso es toda la semana. Entonces, una adoración en espíritu es la que viene desde el interior. No tiene que ver con las ceremonias externas, que tiene que ver con lo que hay en tu corazón. Pero eso se ve reflejado en tu actitud, en tus pensamientos, en tus ojos, en tu forma. ¿Sí? Adorar en espíritu, mi hermano, no quiere decir entrar en trance cuando está el tiempo de la alabanza. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver más contigo y tu pensamiento de yo estoy viviendo una vida para adorar a Dios. Ahí estoy adorando en espíritu. ¿Está claro? Y la tercera pregunta de esta explicación que da el Señor Jesús a la mujer samaritana es: ¿qué es la adoración en verdad? Leamos nuevamente el versículo: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y quiero decir algo, mi hermano, que me vino ahorita a la mente. Si tú eres adorador de aquí de la iglesia, adoras en la alabanza, en el cántico,
Es incongruente que yo esté viviendo en pecado, no estoy adorando en espíritu, pero sí vengo a adorar. ¿Soy claro? No estoy adorando en espíritu, porque luego pasa, mis hermanos, que creemos que como que separamos todo y nomás el momento aquí es como aparte. Estamos como la iglesia tradicional. ¿Cómo era la iglesia tradicional? Los que iban a misa. Yo llegaba, mi hermano, entraba a la iglesia, no hombre, pero, y por mi culpa, y la paz del Señor esté con ustedes, y vámonos. Y iba a la del Carmen, porque ahí duraba media hora, y era más rápido, las otras duraban más. Entonces yo muy listo, decía rápido para que nos despachen pronto. Y salía a pecar. Y a veces como cristianos así estamos. Adoramos en el tiempo de la adoración, pero nuestro espíritu no está adorando porque está pecando, está con una actitud de pecado. ¿Sí? Regreso a donde me quedé. Entonces, ¿qué es la adoración ahora en verdad? La adoración en verdad nos llama a que la adoración en espíritu esté alineada con la enseñanza bíblica. Lo voy a repetir, que la adoración en espíritu esté alineada con la enseñanza bíblica. Adorar en verdad, mi hermano, es adorar a Dios por lo que la Biblia dice que es Dios. Yo adoro a Dios porque conozco que en su palabra sus atributos, su carácter, su amor, sus acciones, su persona, su conducta. Como conozco eso de Dios, eso me lleva a adorar a Dios en verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más conozco yo las Escrituras, más voy a poder adorar en verdad a Dios. Porque más conozco de Dios, más veo su santidad, más veo su grandeza, más quiero arrodillarme a adorar a Dios. Una persona que no conoce a Dios no le interesa adorar a Dios. Una persona entre más conozca a Dios, más quiere adorar a Dios. ¿Sabes cómo me doy yo cuenta, mi hermano, de qué tan, ya te voy a revelar el secreto, pero pues ya lo dije, qué tan espiritual andamos? En eso precisamente, en nuestra manera de adorar a Dios. Mis hermanos, hay personas que adoran a Dios hasta lavando los trastes. ¿Por qué? Porque pueden estar escuchando a la doctora Polo, dijeron hace rato, y dicen, no, voy a aprovechar el tiempo para adorar a Dios. Y ahí están adorando a Dios, mi Señor, y lo están glorificando. Y dicen 2, 3 palabras, y gloria a Dios, bendito sea su nombre. Y lo dicen realmente de corazón. Mis hermanos, es una persona que conoce a Dios, que pasa tiempo con Dios. Cuidado, mis hermanos, con luego burlarnos de esa gente que glorifica a Dios en todo tiempo y da alabanzas a Dios en todo tiempo. Aleluya, gloria a Dios, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y están, yo he estado con hermanos que estoy platicando y están platicando y empiezan a orar. Y digo, pues está platicando conmigo, con Dios. Y empiezan a orar. No, es que nuestro Dios es bueno, Señor, y bendice, y acaban de, y siguen la plática. Y digo, ¿este hombre o esta mujer conoce a Dios? Gloria a Dios por esas personas. Ahora, no te estoy diciendo, ahora tenemos que hacerlo todo así. No, cada quien adora. No quiere decir que si no lo haces no conozcas a Dios. El punto es que el conocer la Biblia, el conocer la palabra nos lleva a adorar a ese Dios. Y mis hermanos, entonces la adoración en verdad es adorar conforme a las Escrituras. Y aquí hay un problema para todos nosotros. Porque nosotros, mis hermanos, hablando del tema del tiempo de la alabanza, la adoración, que es a lo que llamamos adoración, a veces creemos que cualquier canto que tenga contenido cristiano es adorar a Dios, y no necesariamente. No porque mencione la palabra Jesús o Espíritu Santo o Dios sea un canto que está adorando a Dios. Tiene que ser esa alabanza, mi hermano, acorde a la verdad bíblica, acorde a darle la gloria a Dios. Miren,
y se lo paso a todos los que dirigen, mis hermanos, en las misiones, aquí al frente, los viernes, los martes. Cuando tú escoges los cantos, tú tienes que estar pensando en el canto si ese canto le da la gloria a Dios. Tú tienes que estar viendo si ese canto contiene una verdad bíblica. Porque los cantos de hoy, mis hermanos, tristemente, están más orientados en hacernos sentir bien a nosotros, aunque no adoren a Dios. La música, mis hermanos, mueve los sentimientos. Y puedo ponerme con la piel chinita por la música, pero no necesariamente ni siquiera tiene que ser cristiana. Hay quien se ponen así con las canciones de Luis Miguel. O si tú has ido a un partido de fútbol del mejor equipo de México, el Atlético San Luis. Dicen que ni los potosinos le vamos al Atlético, ¿sí es cierto? Yo sí le voy al Atlético. Bueno, ¿has ido a un partido de fútbol? Esos hombres adoran a su equipo, mi hermano, con un fervor. Y no tiene nada que ver con Dios. Lo que te estoy diciendo es que la música, el ambiente mueve nuestros sentidos, pero no necesariamente quiere decir que estamos adorando a Dios. Como tampoco si estoy serio, quiere decir necesariamente, ese sí está adorando a Dios porque lo está haciendo con mucha solemnidad. No, mis hermanos, ni un extremo ni otro, ni en medio tampoco. Lo que te estoy diciendo es que lo que adora a Dios es cuando se adora por medio de la verdad bíblica. Te haga sentir cosas o no te haga sentir cosas. Porque a veces es como que, es que como que aquí ni se siente nada cuando se adora. ¿Y quién te dijo que era para ti? Para que tú sintieras. Ese es el concepto que tenemos mal. Porque yo pienso que la alabanza a Dios es para hacerme sentir cosas a mí. No. La alabanza a Dios es para glorificar, para exaltar el nombre de Dios. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con la Biblia, porque aquí me dice todo lo que es Dios. Y entonces los cantos, mis hermanos, a veces se escuchan muy bonito. De verdad, a mí me arrepiento y le pido perdón a Dios, ¿verdad? Porque he caído en eso. A veces me gusta escuchar esos cantos porque la música te lleva y, qué bonito se siente, ¿verdad? Que levantarás y que obtendrás la victoria y serás prosperado. Pero están enfocados en nosotros. ¿Y a qué momento le dimos la gloria a Dios? Entonces la letra, mi hermano, de la alabanza, dirigentes tienen que exaltar el nombre de Dios, glorificar el nombre de Dios, y tiene que ser bíblica, porque hoy usan esas canciones hasta para dedicárselas a las hijas. ¿Por qué? Porque hablan de amor, porque hablan de hacernos sentir bien. Mis hermanos, estamos mal. Muchos dicen, los himnos son mejores, sí, porque traen salmos, traen letra. Los cantos de antes eran mejores, sí. ¿Por qué? Porque traen verdades bíblicas. Escucha los de hoy, no todos, hay muy buenas alabanzas nuevas, pero muchas, mis hermanos, han dejado de lado la verdad bíblica y han apelado a las emociones humanas. ¿Por qué? Porque cuando te ponen esa alabanza, siento, gloria, eso llama la atención, sí, pero es carnal, mi hermano. Entonces, la adoración en verdad tiene que ver con alinear nuestro corazón a glorificar los atributos de Dios, sus hechos, su amor, su gracia, su misericordia, su verdad. Déjame darte algunos ejemplos de la adoración bíblica en verdad, porque cuando estudié esto dije, estamos mal. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. Un ejemplo de adoración bíblica. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llegaban al templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Serafines, seres creados superiores al hombre para la ministración de la alabanza de Dios. Ese es su propósito. Estos seres creados, dice el texto que cuando adoran a Dios, cubren su rostro con sus alas.
Porque la luz de la santidad de Jehová que está enfrente de ellos quema su ser en el sentido espiritual de que no puedo estar delante de Dios y adorarlo libremente. Porque es tan grande, tan majestuoso. Ellos lo viven, ellos lo ven. Nosotros ni siquiera alcanzamos a entender esa majestuosidad. Pero quiero que veas cómo es la adoración. Y nosotros luego cómo adoramos. Ya cada quien, ¿verdad? Piensa en su... Ay, cuán grande es... Llamada perdida del banco. Bueno, es que es el Shemban o que te habla, porque tienes que dejar la adoración a Dios para eso. Mis hermanos, ni cerca estamos de entender lo que es la adoración a Dios. Si estás en un lugar importante, en tu escuela, en tu clase, en un trabajo, no interrumpes. Si estás hablando con alguien importante, no le dices, espérame, deja contesto el celular. O espérame, deja, voy aquí a hacer algo. No, te esperas por respeto a... Mis hermanos, los serafines ni siquiera pueden ver para adorar a Dios, porque su majestuosidad es grande. Y si Dios está aquí, deberíamos de recapacitar en la adoración que hacemos a Dios. ¿Está claro? Otro ejemplo de adoración está en Apocalipsis 5:11. Porque la adoración, mi hermano, tiene que estar centrado en la verdad, pero también tiene que darle la gloria a Cristo. Centrada, tiene que ser cristocéntrica. Apocalipsis 5:11 dice la palabra de Dios: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿De quién está hablando? Del Cordero inmolado, de Cristo. Versículo 13. Y a todo lo creado, escucha esto, que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, nuevamente, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces vemos una alabanza centrada en Cristo. Cristo tiene que ser glorificado. Tiene que ser glorificado. Tiene que mencionarse su obra en la alabanza. La alabanza es tan hermosa, mis hermanos, porque puede ser un mensaje tan hermoso. Esas canciones que luego cantamos en Semana Santa saliendo del pretorio, hay una procesión, van rumbo al Calvario y te va narrando la historia, y eso te lleva a derramar tu corazón en humillación, porque dices, ¿cómo el Rey de Reyes hizo esto? Pero luego volteamos, eso debería de ser, pero luego nosotros, ¿cómo estamos? Y ahí estamos platicando, y ahí le estamos picando las costillas al de al lado, ¿verdad? Ay, me acordé de un chiste en medio de la adoración. De verdad, mis hermanos, de verdad hacemos conciencia lo que estamos haciendo cuando estamos adorando. Por aquí vemos que la adoración es grande. Entonces la adoración debe de ser cristocéntrica, debe de ser para la gloria de Dios, debe de reconocer su santidad, su majestad. Mis hermanos, y cuando nosotros entendemos esto, nosotros debemos de entender que la adoración tiene que tener esa reverencia, ese respeto, esa honra. Estamos glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo hacemos? ¿Estamos realmente con eso en nuestra mente o estamos apelando a nuestras emociones para sentirnos bien? ¿Soy claro? Amén. Termino con esto. Quiero concluir. Vimos que es la adoración. Es un acto de alabar a Dios, de dar honra y gloria a Dios, en humildad, con todo nuestro ser, pero también que es la adoración en espíritu. Vemos que la adoración en espíritu tiene que ver con lo de adentro, no con lo de afuera. Y si es lo de adentro, no nada más es en la hora de adoración, sino es toda la semana. Yo adoro a Dios en espíritu con mi actitud, con mi pensamiento, con lo que veo, con lo que como. Todo lo que hago, lo hago para la gloria de Dios. Y en verdad, porque todo eso espiritualmente yo lo alineo a la verdad bíblica para dar gloria a Cristo. Toda esa enseñanza le dio el Señor Jesús a la mujer samaritana en un ratito.
Y el Señor Jesús termina con este texto. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Escucha esto. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Tremendo texto, mis hermanos. Dios, ¿a quién busca? A los que le adoran de esta manera. Yo me imagino en este texto que muchos estamos adorando mal. Y dice Dios, no, este no está adorando bien, me voy al otro. Hermano, pero lo que importa es el corazón. No es cierto, lo que importa, sí, el corazón en espíritu, pero también la verdad bíblica. ¿Soy claro? Porque entonces, ¿por qué Dios nos dice adoren en verdad? Porque si es así, entonces todas las religiones adoran a Dios. Ellos también hacen sus cultos, ellos también cantan, pero lo hacen en contra de lo que dice la Biblia. Eso no es adoración. Entonces, sí, Dios ve el corazón, sí, pero también ve la verdad bíblica. Y esa persona que lo hace con ese interés, dice Dios, ese es el que estoy buscando que me adore. Yo me imagino a Dios recibiendo ese olor, ese perfume, como olor fragante de tu adoración, sea en un canto, sea en tu servicio, sea cuando ayudas, sea cuando amas, sea cuando honras a tu esposa o cuando la amas, sea cuando los hijos honran a sus padres, en todo tu ser. Dios dice, este olor es fragante, porque es la adoración que yo espero de mis hijos. Entonces, mis hermanos, reflexionemos en esto. Preguntémonos, ¿yo soy ese adorador verdadero que Dios dice en la Biblia? Dar adoración para mí es una prioridad. Es mi prioridad dar adoración. Yo en la mañana me levanto, ya quiero que sea domingo porque quiero adorar a Dios. Es mi prioridad. Vengo fielmente con un compromiso serio de corazón para adorar a Dios. Estoy consumido por esa hambre de venir a adorar a Dios, que me apresuro para llegar al templo para comenzar a adorarle. ¿Sí te fijas la diferencia? Cuando, mis hermanos, alguien que entiende la adoración, ni siquiera le tienes que decir, hermano, ve al templo. Hermano, no llegues tarde al templo. Hermano, hay que servir al Señor. Hermano, hay que ofrendar. Hermano, no le tienes que decir. ¿Por qué? Porque entiende que Él está hecho para adorar a Dios. Y todo lo hace para la adoración de Dios. Pregúntate, mi hermano, si con lo que tú haces estás adorando a Dios. Si la forma en la que tú adoras en el tiempo de alabanza está adorando a Dios. No si te hace sentir bien, no si sientes la piel chinita, no. Esto que estoy haciendo está glorificando el nombre de Dios. Lo que tú estás haciendo con tu ser, con tu actitud, con tus pensamientos, con tus palabras, está dándole la gloria a Dios. Con lo que escuchas, está glorificando a Dios. Soy un adorador en espíritu y en verdad. Porque entonces Dios te está buscando para que le adores. Escucha esta frase y te la comparto. Que nuestra adoración sea de un corazón tan lleno por la verdad y el del conocimiento de Dios, que no nos quede más remedio que desbordarnos en la alabanza y en la gloria de nuestro Dios. Conocer tanto a Dios, como cuando esta mujer tuvo el encuentro, Señor, quiero adorarle. Quiero conocer tanto a Dios, que quiera estar adorándole todo el tiempo. Que quiera que ya sea domingo para adorarle. Que quiero escuchar la predicación para adorarle. Que quiero servir a los demás para adorarle. Pero eso es en medida a tu comunión y a tu conocimiento de Dios. Esa es la verdadera adoración, esa es la esencia de la adoración. No podemos dar menos que esto, mis hermanos, porque al que estamos adorando es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la pregunta es, ¿tú estás adorando en espíritu y en verdad? Porque a esos adoradores es a los que Dios está buscando. Ponte de pie, vamos a hacer una oración. Vamos a adorar a Dios por medio de una oración. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, mi Dios, reconocemos que no adoramos, Señor, en espíritu y en verdad. Fallamos múltiples veces en adorarte. Dios, ayúdanos a conocerte más, Señor, a conocer tu palabra, a conocer quién eres, Dios, a acercarnos cada día más al trono de la gracia, Señor, porque a medida que te conozcamos más,
nuestra adoración será mejor, Señor, y mayor. Padre, ayúdanos a adorarte en espíritu, Señor. No solamente el domingo a la hora de la alabanza, sino cada día, Señor, que nuestra vida sea para tu gloria, para tu honra, Señor. Pero guárdanos en ese equilibrio con la verdad santa de tu palabra, que no hagamos nada, Señor, que pensemos que sea adoración, que vaya en contra con lo que tú nos has mandado, con tus estatutos, con quien tú eres, Padre Santo. Ayúdanos a no justificar nuestros actos, Señor, para sentirnos bien, diciendo la adoración es del corazón. Sí, pero también con la verdad de Dios. Que nuestra adoración sea centrada en darle la gloria a Cristo, Señor, por su obra en la cruz, por su sangre derramada, por su misericordia y gracia sobre cada uno de nosotros, Padre Santo. Que te conozcamos de tal manera como iglesia, Señor, que nos desbordemos adorando tu santo nombre. Bendice a tu iglesia, Padre Santo, nos encomendamos a ti, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia.